Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 7.9 y 7.10 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos AI. Acá me piden o me dicen que el interruptor de la figura 789, que es esta que está acá, se abre en el instante de t igual a 0. Me piden que haya V sub 0 para t mayor a 0. Bien, recordemos que la tensión del capacitor, VT, está en función del tiempo, es igual al voltaje que se tiene de carga en instantánea por Euler a la menos T sobre RC, ¿cierto? Bien, entonces, observemos que inicialmente este switch está conectado acá, está conectado entre este punto y este punto. Y en un instante, pues se abre. Entonces, pero mientras él me permanezca conectado, pues va a circular una corriente hacia allá cargando el capacitor a una tensión. La tensión del capacitor va a ser paralela a la tensión de la resistencia de 4 ohmios. Recordemos que el capacitor al principio se comporta como un cortocircuito y cuando queda cargado se comporta como un circuito abierto, evitando que haya corriente en esta dirección, ¿no? Ya en el momento que él queda cargado, ya no hay corriente para acá. Entonces queda la tensión del capacitor, queda al mismo nivel de la tensión de la resistencia. Bien, ahora, Eh, la tensión de la resistencia la podemos calcular como el divisor de voltaje entre esta resistencia y esta resistencia. Recordemos que cuando este carga, ya no hay circulación de corriente, solo todo va hacia acá, ¿no? Entonces, el voltaje V sub 0 es igual a 6 sobre la suma de las dos resistencias que quedan en serie, que es 4 y 2 serían 6 kilo ohmios, multiplicado por la resistencia que está acá, que es 4 kilo ohmios. Entonces, eso me da 4 voltios. La tensión que queda acá, la tensión V sub 0. Entonces, en el momento que él abre, la tensión V sub 0 va a ser 4 voltios. Te voy a poner acá, V de T es igual a 4 por Euler a la menos, bueno, a la menos T sobre RC. Menos T sobre RC. Pero RC, ¿quién es? En el momento que él abre, voy a borrar acá, en el momento que él abre, pues se desconecta de aquí para allá, solo queda este capacitor en serie con esta resistencia. Entonces la resistencia R vendría siendo los 4 kilo ohmios y el capacitor sería los 3 milifaradios. Entonces, si yo multiplico 4 por 3, son 12, como esto está por día a la 3 y por día a la menos 3, pues simplemente va a quedar 12. Entonces queda por T sobre 12. Esta es la expresión matemática del voltaje que está acá, que es lo que nos pide. H V sub 0 para T mayor a 0. Entonces V sub 0 pues son los 4 voltios y la ecuación B de T sería esta. Bien, como solo nos pide V sub 0, pues ya quedaría como 4 voltios solamente, ¿no? Ahora, para el segundo ejercicio me dice que en relación al circuito HBT para T mayor a 0, determine el tiempo necesario para que la tensión del capacitor decrezca a 1/3 de su valor. Lo mismo, antes de que el switch se abra, porque eso es lo que indica la flecha, que en tiempo igual a 0 el switch se abre, pero antes de que abra, este va a estar conectado. En el momento que conecta, este capacitor empieza a cargarse hasta que queda totalmente cargado. La corriente que viene por acá, la corriente del capacitor, en cierto momento, cuando él carga completamente, va a ser igual a 0, ¿no? O sea que la tensión acá va a quedar a la tensión de esta resistencia. Entonces, tenemos que calcular primero es lo mismo, es igual que este, hacemos un divisor. Decimos que el voltaje que está en esta resistencia, que es en paralelo a esto, entonces podemos fácilmente decir que V sub 0 es igual a los 36 dividido en 9 más 3, eso sería 12 kilo ohmios, que multiplica los 3 kilo ohmios. Entonces, si yo hago la operación de 36 dividido en 12 por día a la 3 y lo multiplico por los 3 kilo ohmios, eso me da 9 voltios. Entonces acá va a haber 9 voltios. Esa es la tensión que va a tener esta resistencia
que al mismo tiempo sería la tensión a la que se carga el capacitor. Me piden BDT. BDT es igual a la carga que tengo, B sub 0, que es esta misma, B sub 0, 9 por Euler a la menos T sobre RC. Pero observemos, en el momento que él se abre, voy a abrir acá, de aquí para allá queda deshabilitado porque no hay conexión. Esta resistencia queda conectada con este capacitor. Esta resistencia queda inhabilitada porque no hay circulación de corriente hacia allá, porque queda abierto. Entonces, R, vamos a hacerlo acá, R es igual a los 3 kiloohmios y C, que son los 20 microfaradios. Entonces, si yo multiplico los 3 kiloohmios por los 20 microfaradios, que es por día a la menos 6, me da 3 sobre RC, me da 3 sobre 50, que es lo mismo de 0.06. Bien, entonces por Euler a la menos T sobre RC, pero RC es 3 sobre 50, es lo mismo que decir menos 50 tercios T. Esa sería la expresión matemática de la tensión de este capacitor. Ahora, recordemos que en el momento en que el switch se abre, pues el capacitor se va a ir descargando, ¿sí? Se va a ir descargando a esta razón. Se va a ir descargando poco a poco. El capacitor, cuando está cargado, llega un momento que empieza a descargar de este modo. Él me dice, determine el tiempo necesario para que la tensión del capacitor decrezca un tercio de su valor en T igual a 0. Decrecer un tercio es que esta tensión inicial, recordemos que V sub 0 es la tensión que tenía acá, justo en el momento que se abrió el switch, decrezca un tercio. O sea, lo mismo que decrezca 3 voltios, ¿sí? O sea, lo que me dice él es, ¿cuánto debe valer T para que esto crezca un tercio? Entonces, yo puedo decir que necesitamos que BT sea igual a 9 dividido en 3, que es lo mismo de 3 voltios. Necesitamos saber cuánto debe valer esta T para que la expresión sea 3 voltios. Yo lo único que voy a hacer es, voy a poner acá los 3 voltios igual a toda esta expresión. Voy a ponerlo acá. Acá mejor. Voy a traer esto. Así. O sea, necesitamos saber cuánto debe valer T para que todo esto sea 3. Entonces yo lo único que hago es simplemente despejar T. Este 9 lo paso acá a dividir. Va a quedar así. Va a quedar igual a todo esto. Entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a, por esto para acá, voy a sacar logaritmo natural de esto. Esto me tocaría sacar logaritmo natural de esto también. Eso me indica que el logaritmo natural de 3 novenos es igual a menos 50 tercios de t. Entonces, t es igual a 3 por el logaritmo natural de 3 novenos, ¿sí? Pasando esto a multiplicar, sobre 50, negativo, ¿no? Entonces, t debe ser igual, hacemos la operación, arriba menos 3 por el logaritmo natural de 3 novenos sobre 50. Eso me da 0.06591 y más decimales, ¿no? Bien, ese es el tiempo en segundos que se necesita para que la tensión decrezca un tercio. Observemos que la expresión matemática es esta. Si yo reemplazo acá, si yo digo quiero saber cuánto es el voltaje en el instante 0.06591, van más decimales, pero más o menos por ahí va, es igual a 9 por Euler a la menos 50 sobre 3, que multiplica el 0.06591. Si yo evalúo eso, obtengo que 9 multiplica a Euler a la menos 50, 50 por 0.06591
sobre 3. Entonces, eso me da exactamente 3 voltios. Si ustedes verifican eso, pues va a dar 3,000,3, sí, depende de la cantidad de decimales que yo agarre. Si sale en fraccionarios, pues mejor ubicarlo para que dé el valor más exacto, pero es lo que nos pedía. ¿Cuánto tiempo se necesitaba para que el voltaje bajara un tercio, ¿no? Y un tercio de 9 es 3 voltios. Aquí termina el ejercicio, nos vemos en el próximo.